Eso como dos ejemplos en donde el desorden metabólico ocurre en un órgano específico, en un sistema específico, en una parte del sistema digestivo, en el rumen. Pero también podemos traer a colación en este video algunos desórdenes metabólicos que ocurren ya en el metabolismo intermedio. Y como son muy comunes y son desórdenes que ocurren frecuentemente en vacas lecheras, en el momento posparto, vacas lecheras principalmente de alto mérito genético, vamos a mencionar dos desórdenes metabólicos que están vinculados al metabolismo intermedio de los lípidos en el periparto, más precisamente en el posparto en vacas lecheras de alto mérito genético. Estos desórdenes, que también, repito, tienen la idea de ilustrar, de dar ejemplos de algunos desórdenes y no de desarrollar la etiología al detalle, están vinculados con un órgano que es muy importante en la homeostasis metabólica de los animales. Este órgano es el hígado. Es un órgano que está vinculado a la síntesis de proteínas séricas, a biotransformaciones de metabolitos circulantes, a procesos de detoxificación. Bueno, sin ir más lejos, un proceso de detoxificación que nosotros estudiamos mucho en nuestra materia, o que abordamos como un tema de desarrollar nuestra materia, es el ciclo rumino-hepático, en donde el amoníaco absorbido a nivel de rumen va directo a hígado, porque como amoníaco a nivel circulatorio es tóxico, y el hígado, a través del ciclo de la ornitina o el ciclo de la urea, lo transforma en urea. Bueno, esa es otra de las funciones del hígado. El hígado es un órgano muy importante en la homeostasis metabólica. Y estos dos ejemplos de desórdenes metabólicos que siguen a continuación, que es el ejemplo número 3 y el número 4, están muy vinculados al funcionamiento del hígado. En el desorden número 3, lo que vamos a contextualizar es un poco en qué situaciones ocurre. Estamos pensando en vacas lecheras de alto mérito genético, en donde hay un balance energético negativo, posparto, muy marcado, que lógicamente, ante balances energéticos negativos, los animales movilizan reservas. Ocurre lipólisis. La lipólisis, si bien esta gráfica está en inglés, yo voy a usar el cursor para que a lo mejor me sigan, porque las siglas y las palabras son bastante transparentes con el español. Entonces, los triglicéridos que están en el tejido adiposo, que serían estos círculos amarillos, ilustran el tejido adiposo, se movilizan, hay lipólisis, y se liberan nefas, que es la sigla en inglés de los ácidos grasos no esterificados. Los nefas van principalmente al hígado. En el hígado, que es este círculo, representa todo lo que ocurre en el hígado. En el hígado, los ácidos grasos no esterificados se oxidan para entregar energía. Y la oxidación, el proceso de oxidación aumenta conforme aumentan los ácidos grasos no esterificados en sangre y por ende en el hígado. Pero también en el hígado, con los ácidos grasos no esterificados ocurre otro proceso, que es el de formación de triglicéridos, o sea, los ácidos grasos no esterificados se vuelven a esterificar y unirse a un glicerol formando triglicéridos. Lo que debería ocurrir, y esto ocurre a una tasa muy alta, por eso es que la flecha aquí de este proceso de esterificación de ácidos grasos no esterificados para formar triglicéridos es una flecha gorda, grande, ocurre a mayor tasa que la oxidación incluso. Y ocurre también a mayor tasa de la que ocurre la formación de las lipoproteínas de muy baja densidad, que es la forma con la que el triglicérido sale del hígado para luego ir a glándula mamaria para que esos ácidos grasos formen parte de la grasa láctea de la leche. El triglicérido debe salir del hígado como una lipoproteína, pero la síntesis de lipoproteínas es
menor a la tasa de formación de triglicéridos, porque la apoproteína B, que es la proteína de muy baja densidad que forma esta lipoproteína, se sintetiza en muy baja cantidad. Entonces ocurre ante una gran movilización por un balance negativo A muy marcado y una gran movilización de tejido adiposo, ocurre una gran formación de triglicéridos en el hígado que no pueden ser exportados fuera del hígado para ir a glándula mamaria y que quedan como triglicéridos almacenados en el hígado. Esto evidentemente lo que hace es que tengamos un hígado con una alta infiltración de triglicéridos. Entonces, el parénquima, los hepatocitos, el parénquima funcional del hígado disminuye de manera marcada en aquellos hepatocitos que tienen alta infiltración de grasa. Entonces, las funciones normales del hígado, que habíamos dicho que es un órgano de gran relevancia en la homeostasis metabólica, las funciones se ven afectadas y hay fallas metabólicas muy marcadas en los animales que desarrollan este desorden metabólico que se llama hígado graso. Entonces, si pudiéramos acomodar lo que dijimos recién en una definición, vamos a leer la que extraje de la bibliografía, que siempre cito la bibliografía de donde extraje la definición, en cada una de las diapositivas. El hígado graso es una considerable acumulación de grasa en el hepatocito, que define el síndrome clínico. Ocurre cuando la tasa de síntesis hepática de triglicéridos excede la tasa de hidrólisis o de oxidación, más la tasa de exportación de triglicéridos como lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, se forman triglicéridos, pero no se pueden exportar. Tampoco se pueden oxidar, porque la tasa de oxidación es menor a la tasa de formación de triglicéridos. En la diapositiva anterior hay algunos porcentajes de infiltración en donde empiezan a manifestarse las fallas metabólicas. Y aquí puede haber coincidencias o no en la bibliografía. Por ejemplo, este cuadro habla ya de algunos signos clínicos de falla metabólica del hígado con 35% de infiltración de grasa en los hepatocitos. Y hay otra bibliografía que dice que las fallas metabólicas comienzan cuando el 50% del parénquima del hígado está con infiltración de grasa. Pero en definitiva, llegan a esos valores entre 35 y 50% de infiltración, ya tenemos signos clínicos importantes de fallas hepáticas. Normalmente los análisis que tratan de detectar la infiltración grasa en hígado suelen dar como normales, aún en porcentajes altos de infiltración. Otro desorden metabólico también, dijimos, relacionado con el metabolismo intermedio de los lípidos y que ocurre también en el posparto y es muy relacionado con el anterior, es el ejemplo número 4 de desórdenes metabólicos que se vincula, como tienen ustedes acá resaltado, a los cuerpos cetónicos. Y el contexto productivo es el mismo que explicamos muy ligeramente para hígado graso. Es muy común en vacas lecheras con alto mérito genético, con un balance energético negativo. Ese balance enérgico negativo va a producir una marcada movilización del tejido adiposo, representado con estos círculos amarillos, con una gran liberación de ácidos grasos no esterificados a sangre que van a ir a hígado. Y recién dijimos que conforme haya más ácidos grasos no esterificados en hígado, van a ingresar en sangre, van a ingresar a hígado, y a más nefa, a más ácidos grasos no esterificados, mayor es la oxidación. Entonces, hay formación de energía
en la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, se forma ATP y se forman acetil-CoA. Esos acetil-CoA, que es lo que vamos a ver en esta gráfica, bueno, estamos hablando del desorden metabólico cetosis, porque no estamos haciendo referencia a estos cuerpos cetónicos. No obstante, hay que aclarar que los cuerpos cetónicos en sangre son normales. El problema, el desorden importante, cetosis, aparece cuando estos cuerpos cetónicos comienzan a tener concentraciones por encima de lo normal en sangre. Y esto ocurre cuando la movilización, lo voy a resaltar con un color violeta y una animación, cuando hay movilización de tejido adiposo, con formación de ácidos grasos, que en hígado van a dar, a través de beta-oxidación, van a dar energía y van a dar acetil-CoA. Este acetil-CoA, a través de cetogénesis, da cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, en cualquier tejido periférico del animal, vuelve a producir, ahí hay una animación en amarillo, vuelven a transformarse en acetil-CoA y ese acetil-CoA entrega energía a través del ciclo de Krebs en cualquier tejido periférico del animal. No obstante, en los animales en donde se desarrolla cetosis hay una hipoglucemia y en donde el ciclo de Krebs no tiene el intermediario, que es el ácido oxalacético, tiene limitantes en los intermediarios del ciclo, entonces este ciclo no logra dar la vuelta en cantidad suficiente para ingresar todos los cuerpos cetónicos para ser oxidados. Por tal razón ocurre acumulación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Aquellos más vinculados con la cetosis, como desorden metabólico, es el acetato y el beta-hidroxibutirato, que son ácidos fuertes que normalmente en circulación son moléculas muy pequeñas, solubles, son ácidos fuertes, y en circulación suelen disociarse liberando protón, tomando un electrón, y lo que produce es desequilibrio ácido-base, produce una acidosis metabólica. Por eso el desorden metabólico muchas veces se lo llama cetoacidosis, porque es una acidosis metabólica producida por un exceso en la concentración de cuerpos cetónicos en sangre. Si pudiéramos resumirlo en un párrafo pequeño, decimos que la cetosis se produce cuando la síntesis de cuerpos cetónicos, la cetogénesis, es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos, o sea, para oxidarlos en ciclo de Krebs y producir ATP. Si los niveles de cuerpos cetónicos son demasiado altos, el pH de la sangre cae, resultando en una cetoacidosis, que es como se llama el desorden metabólico. Bueno, en realidad, como les decía, la idea de este video no es más que algo informativo, ¿no? Es dejarlos con una pequeña introducción en lo que hemos visto durante la materia. Nosotros hemos estado siempre haciendo una nutrición aplicada, en donde siempre interpretábamos los procesos fisiológicos que estaban presentes en cada una de las decisiones que vamos tomando a lo largo de un planteo nutricional en un estudio de caso real. Siempre buscando la fisiología como área del saber básica. Pero siempre veíamos la fisiología en un funcionamiento normal. La idea del video es introducir este concepto. Ocurre, puede ocurrir, y en general se vincula a sistemas más intensivos, en donde los objetivos productivos son mayores logros productivos por animal, y en donde las dietas comienzan a introducir nuevos componentes
que son los detonantes de la mayoría de los desórdenes metabólicos. O sea, esa situación provoca en muchos casos que esta fisiología que la hemos estudiado tenga un contratiempo, algún mal funcionamiento. Vimos dos ejemplos de mal funcionamiento de procesos fisiológicos a nivel del rumen, y que en ambos casos se pueden presentar de manera subclínica, en donde el animal no muere, pero sí los índices productivos disminuyen, principalmente porque cae el consumo de materia seca diaria de los animales. Pero también vemos que esos dos mismos desórdenes metabólicos pueden llegar a casos en donde termina con la muerte del animal. Y como ejemplo, como otro ejemplo más, salimos del rumen y nos fuimos al metabolismo intermedio y hemos introducido dos ejemplos de desórdenes relacionados con el metabolismo intermedio de los lípidos, que son desórdenes muy comunes en vacas lecheras de alto mérito genético. Bibliografía, hay mucha bibliografía disponible, hay mucha bibliografía en inglés de estas enfermedades metabólicas, también las hay en español, por supuesto. El libro de lectura básica que nosotros tenemos de la materia aborda principalmente meteorismo y acidosis, pero también en metabolismo de los lípidos aparecen algunos conceptos vinculados a los desórdenes de hígado graso y cetosis. Yo quedo disponible, el que quiera más bibliografía me puede contactar y yo les puedo sugerir alguna bibliografía adicional. Recuerden también que en la definición de cada uno de estos 4 ejemplos había una cita que es bastante relevante para tratar el tema. De todas maneras, también quería, antes de cerrar y despedirme, comentarles que desde la Cátedra de Nutrición, dado los tiempos curriculares, el tema de desórdenes metabólicos no lo desarrollamos en detalle en la materia de nutrición animal, pero sí hemos propuesto dentro del área de consolidación, dentro del módulo de producción pecuaria, que es un espacio curricular con el cual ustedes van a estar comprometidos en los próximos años, hemos propuesto un módulo que se llama Desórdenes metabólicos relacionados a la nutrición en rumiantes. Este módulo es específico de desórdenes metabólicos. Los desórdenes que abordan como contenidos mínimos es meteorismo, acidosis, cetosis y hígado graso, que son los que hemos introducido de manera muy ligera recién, hipocalcemia, intoxicación con amoníaco y estrés oxidativo. Y sí, en este curso, por supuesto, se ven con más detalles la etiología, o sea, el origen del problema, los factores de riesgo para que estos desórdenes ocurran, la prevención, que creo que es la palabra clave en todos estos desórdenes, la prevención a través del manejo de la nutrición y el manejo de la alimentación, y algunas pautas de manejo. No obstante, sabemos que todo lo que es el tratamiento clínico es competencia de las ciencias veterinarias, pero conocer los tratamientos desde nuestra profesión también es interesante. Entonces, el curso el módulo dentro del área de consolidación, es el espacio que hemos generado desde la cátedra para que estos conceptos de problemas dentro de la fisiología de la nutrición los podamos tratar con más detalles. Bueno, quedo disponible si alguien quiere ampliar algo, pero queda como una introducción, ¿no? Como algo para que queden ustedes la inquietud de que más adelante podemos estudiar cada uno de estos desórdenes en mucho más detalles. Bueno, muchas gracias por la atención.